Señores, el déficit fiscal se dispara en los últimos días según datos oficiales. Ayer veíamos, ¿qué veíamos ayer? El endeudamiento es una consecuencia directa del déficit. Si tus ingresos son menores que tus gastos o tus gastos son mayores que tus ingresos, se te genera un déficit. En el caso de la administración del Estado, si los ingresos del Estado estamos destinando un 24% al servicio de la deuda, ya que nos queda un 75% de los ingresos, 75% de los ingresos para todos los otros compromisos, gastos de inversión, gastos corrientes, fijos, etcétera, etcétera. De enero a noviembre el déficit fiscal del gobierno ascendió a 145.664 millones de pesos. Tuvimos ingresos por 865.000 y gastos por 1.011 millones de pesos. 145.664 millones de déficit. ¿Cómo se financia ese déficit? Tomando prestado. Tomando prestado. Tomas prestado, entonces eso te genera un servicio de la deuda. Los intereses de la deuda ascendieron a 169.781 millones. Y en los 9 meses que llevamos, ¿de qué estamos hablando? 169.000, casi 170.000, y están contemplados en el presupuesto de este año 188.000 totales. Para el del 23, un poco más. Usted sabe que entonces el problema estriba en que usted tiene que definir lo que se dice la calidad del gasto. Por ejemplo, combustible y energía se llevaron 73.000 millones de pesos en los subsidios al sector energético, al sector de los combustibles. Entonces, por ahí es que yo digo, el gobierno tiene que empezar a tomar previsiones porque no puede ser la solución, como decía mi amigo Pacheco, no hay más remedio que coger prestado. O como decía Paveliza, el ministro de Economía, nosotros tenemos la misma dinámica del gobierno pasado. No, pero nosotros cambiamos el gobierno pasado por la corrupción y por muchas cosas, pero no es para que siguiera. Si uno de las cosas malas que hizo fue endeudarse hasta la tambora. Leonel Fernández le dejó a Danilo en el 12 una deuda consolidada de 19.000 millones de dólares. 19.000. Para el 19, antes de la pandemia, ya Danilo la había metido en 45.000 millones. El doble, más que el doble, un 150%. Pero cuando vino la pandemia, que hubo que tomar dinero y obviamente ahí le metió 10.000 más. Abinader, el presidente Abinader, con la pandemia también que subió en sus 2 años, llevaba como 23.000 millones de dólares tomados prestados. Digamos que de eso habrían 10 que se justificarían por la pandemia y hay otros 13 que ya son de lo que siempre hemos dicho, porque hay préstamos y hay préstamos. Y la decisión no puede ser que no hay más remedio que coger prestado. Pero si el déficit sigue subiendo y si tú no tomas correctivos, si tú no tomas previsiones, si se te van 73.000 millones en subsidios a los combustibles y en subsidios a la energía y no se corrigen esas ineficiencias, por ejemplo en el sector energético, pues siempre será coger prestado. Pero cuando coge prestado, entonces llega un momento en que aumenta el nivel de la deuda, el volumen de la deuda, y en situaciones como tenemos ahora mismo de una alta tasa de interés y un incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos y en el mercado local, te incrementa, gracias, el servicio de la deuda. Y mira tú, como ya en estos 10 años tuvimos que destinar 179.000 millones para servicio de la deuda, para intereses. No estamos hablando de la amortización del capital, de lo que se va venciendo, para intereses nada más. Entonces, ¿cuánto teníamos destinado para gasto de capital, para inversión? 140.000 millones. Entonces, nos estamos tomando prestado para pagar gasto corriente, porque lo que hicimos de inversión fue un 8%, veíamos en estos días. Entonces, eso no es sostenible en el tiempo, ni es desarrollo, ni progreso. Uno se come lo que produce y se queda uno igualito al final del día. Tú te compras una televisión, tú te compras una nevera, tú te compras un freezer, tú te compras una licuadora, una lavadora, y esos son productos que duran, son las inversiones que tú haces en tu casa, pero si te lo comes todo,
al final no tienes nada. Si haces una inversión en tu casita, en esto, eso es inversión. Eso es igual el gobierno. Igual el gobierno. Ayer veíamos, ¿verdad?, lo de la inauguración del Picasso, de la obra en Manzanillo, de los 800 megavatios. Hoy, ya lo conocía yo, el comité de licitaciones de la Superintendencia de Electricidad, yo no sé, la Superintendencia tiene un comité. Bueno, habían hecho la distribuidora una licitación por 900 megavatios. Ya yo tenía informaciones de agentes del sector, parece que la situación, una licitación urgente, tenemos los 400 megavatios, los 200 de Asua que no se pudieron instalar en la barcaza y 200 que se están instalando aquí en Boca Chica. Entonces se le pusieron unos precios, unos topes y la declararon desierta porque los precios fueron superiores a lo estipulado en los pliegos. El costo máximo era de 12.7 centavos de dólar el kilovatio hora que debían ofertar los que iban a venderlo, y el máximo era admisible inferior, era de 11.43, entre 11 y 12.7. Eso era lo que esperaba obtener las distribuidoras, el gobierno en la licitación. Las empresas que participaron, que son todas las que están en el mercado local, ofertaron costos que iban desde 13.37 hasta los 21 centavos de dólar. Porque como están los combustibles y como está el precio del gas, esa es una realidad que tú no la puedes soslayar. Ahora, el punto aquí es que tú necesitas que esas empresas pues tengan un contrato garantizado para poder salir a buscar gas. Y necesitamos tener previsiones. Yo lo escribí creo que en mi último artículo hacía recomendaciones al respecto, porque es lo que nos llamamos en finanzas un back-to-back. O sea, ¿por qué se hace esa licitación acá en Manzanillo, que se va a hacer una planta de regasificación, 200.000 metros cúbicos? Y va a tener dos plantas de 800 megavatios, va a tener ahí 400 y 400 que van a consumir ese combustible. Pero si ese combustible no lo fuera a consumir nadie, ¿cómo tú haces esa planta, ese almacenamiento? Porque no lo va a usar nadie. Entonces, obviamente, tienen que tener negocio. Aquí estaban todas las empresas del país. Itabo, Jaina, que son capitalizadas, son la mitad del gobierno. AES Andrés, la ESA, Generadora Palamara, Los Orígenes, etcétera, etcétera. Entonces, fue declarado desierto. Yo pienso que entonces las autoridades tienen que afinar el lápiz y ver cómo hace que, porque las licitaciones se hacen para que el mercado establezca los precios, pero tú si le pones unos precios que son irreales porque no representan, no reflejan la realidad del mercado de los combustibles. El 80% de la generación, del costo de generación es combustible, 70, 80, depende la tecnología. Entonces es fundamental el combustible, es lo que te va a dar ese valor, ese precio. Entonces, si se dejó desierto porque el mercado entiende que a los precios que se pusieron no es negocio, porque nadie va a trabajar para estar cansado. Yo no puedo comprar y producir a 14 para venderte a ti a 12, porque ese es el negocio de capa perro. Yo tengo que producir a 12, por ejemplo, para poderte vender a 14. O yo produzco a 10 para poderte vender a 12. Ahora, como yo produzco a 10 para suplirte a esa energía, a ese 12.7 que tú quieres, si mis costos de producción no llegan ahí. Entonces tiene que haber una realidad, un entendimiento del mercado y los mecanismos de mercado que te garanticen tener esa electricidad en un determinado periodo. Y si en un determinado periodo los mercados no están favorables, entonces tú le extiendes el plazo para que eso se estabilice en el tiempo y tú lo puedas atenuar. Hoy está alto, mañana está bajo, y cuando tú haces el promedio, entonces te da una reducción en el largo plazo. Entonces yo como inversionista que voy a hacer mi contrato, salgo a buscar petróleo, salgo a buscar gas, el combustible que yo requiera,
y hago un acuerdo con una empresa suplidora que me garantice esos precios en el largo plazo a tal valor y hago mis hedge, que son las coberturas que se adecúan, que se corresponden para uno cubrirse, como dicen los galleros, es lo mismo, solamente que en finanzas le llamamos así. Y entonces tú tienes la posibilidad de hacer una oferta en firme, pero tiene que entenderse cuál es el mecanismo bajo el cual operan los mercados. Yo quisiera que fuese al precio más barato, pero la realidad se impone. La realidad se impone. Entonces tú tienes que tratar de manejarte en esas aguas procelosas, en esas aguas. Igual, por ejemplo, aquí están los arroceros diciendo que están quejándose de que falta programación en el momento que van a iniciar la siembra del arroz. Nosotros tenemos 14 millones de toneladas, 30 mil millones de pesos produce la industria arrocera. En el 25 viene el DERECAFTA, están soltando en banda, cuando venga a entrar ese arroz van a quebrar 30 mil productores. Entonces ellos dicen que no hay información del Banco Agrícola para la entrega de los recursos, que el presidente no sabe la situación que están pasando los productores, que sus costos de producción están por encima de los precios que están. Entonces, son las mismas cosas que estamos hablando, solamente que en dos mercados diferentes, pero es lo mismo. Es lo mismo. Producción. Para producir, ¿cuáles son tus costos? Costos eficientes, pero ¿cuáles son los costos de los insumos que se van a traspasar al usuario final? En este caso, es el arroz. En el caso que hablábamos ahorita, es la energía. La energía. Yo creo que ahí tienen las autoridades, el ministro de Energía, la Superintendencia de Electricidad y las autoridades del sector, una oportunidad para recalibrar y revisar por qué falló esa licitación, por qué hubo que declararla desierta y cuáles serían los términos que habría que establecer para que, porque se requiere garantizar la seguridad de suministro, que solamente la tendrían esos generadores del mercado actual, los que están aquí, con su capacidad instalada, si tuvieran contratos de suministro de combustible garantizados porque tienen un acuerdo de compra a un precio determinado para que se distribuyan los riesgos. No puede ser que tú quieras cargarle solamente a aquel la carga, ¿verdad? Y no cargar tú, tiene que distribuirse la carga entre ambos, entre ambos. Esto es Economía y Mercado. Vamos a hacer otro aplauso. Venimos en breve con más.